Que hay problemas, miles, todos los días, rascas por donde quieras, pero que tenemos que aprender a ciudadanizar los problemas y obligar al gobierno de la ciudad a escuchar y a plantear cosas complicadas, no cosas sencillas. La de México es una ciudad en constante mutación, una ciudad de ciudades, donde se extiende la mancha urbana hasta más allá del horizonte y el gris asfalto, donde día con día se degrada la calidad de vida de 20 millones de habitantes del conglomerado urbano más grande del mundo. Este mudar de edificios, este cambiar de cosas, es una constante que por alguna razón ha acompañado la vida mexicana y particularmente la vida de la Ciudad de México desde su fundación, un deseo de deshacer lo anterior para imponer algo nuevo y sobre esa improvisación enloquecida, la ciudad se ha extendido, particularmente de 1980 a la fecha, a un promedio del 5% cada año. México se ha convertido ya en un país urbano. Según datos del más reciente censo de población realizado por el INEGI, 8 de cada 10 mexicanos viven en zonas urbanas. Y en la zona metropolitana del Valle de México, 6 de cada 10 mexicanos enfrentan lo mismo el caos vial de una ciudad donde se privilegia el uso del automóvil que la incertidumbre por la creciente inseguridad. Yo creo que hay que pagar un costo por vivir en la ciudad más democrática de este país y que se nota mucho además. Una ciudad donde se habla, se discute de una vida intensísima, de una riqueza cultural muy solidaria por abajo, donde todavía hay multitud de barrios donde los vecinos se saludan en la noche, que ahí andan paseando al perro, yéndose a comprar cigarros. Los retos de la sobrevivencia en este colosal conglomerado urbano son muchos. El agua escasea, la vivienda es insuficiente, el transporte es precario. La inseguridad, una constante acechanza. Más de 1 millón de personas sobreviviendo en condiciones de pobreza. La especie dominante en la selva del asfalto es el automóvil. Deja de ser una ciudad caminable. La ciudad caminable de hace unos años, que podías atravesar relativamente y cómodamente a pie, pues desapareció para siempre, para volverse una ciudad que no es posible atravesar si no es en automóvil. Esa es la segunda cosa. Es una ciudad que se entrega totalmente al imperio del automóvil, que determina sus paisajes alrededor del uso del automóvil y el resultado de todo esto ha sido brutal. 20.116.000 personas viven en el Valle de México, en el corazón político, económico y social de un país que padece el cáncer del centralismo. Pero alguien tiene que decírselo a la cara y ponerle sentido común y decirle, mira, tus actos tienen repercusión en la vida de la sociedad, ¿sí? Y nadie lo está haciendo, el gobierno de la Ciudad de México no lo está haciendo, no le está hablando a la cara a los ciudadanos, no le está diciendo, oigan, tenemos graves problemas de agua y son estos, vienen de aquí y de aquí, empecemos a captar agua de lluvia. Es bien sencillo. A pesar de todos los pesares, la ciudad se mantiene en pie. Los sobrevivientes del asfalto, día con día, damos el siguiente paso. Regresamos aquí al Observador a hablar sobre la Ciudad de México y su movilidad. Y antes de ir a la pausa, estamos hablando sobre el proyecto de Ecobici, ¿no? Que ha sido un proyecto exitoso en ciertas colonias. Alguien dice, por ejemplo, es que esto es impensable que se lleve a cabo o en Iztapalapa o en la delegación Álvaro Obregón o en algunos otros barrios que no sean la zona centro de esta ciudad. ¿Por qué no se ha llevado este proyecto a esas zonas? Bueno, primero, antes que nada, sería imposible pensar hace 5 años que en la Ciudad de México iba a haber un transporte, una bicicleta pública como lo existe y teniendo una respuesta exitosísima. El programa de Ecobici es muy exitoso y ha ido gradualmente. Empezó en la zona central, que como espina dorsal el Paseo de la Reforma, por lo que significa ahí todo el corredor financiero para reforzar todas esas actividades que el Paseo de la Reforma trae, porque trae el turibús, trae el mejoramiento del espacio público, el alumbrado y la bicicleta en la zona plana de la ciudad. Hay que estar muy claro, no se puede aplicar la bicicleta en toda la extensión de la ciudad
porque tenemos las zonas del poniente, evidentemente es muy accidentada. Sería muy difícil en el Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras, en parte Miguel Hidalgo, que es muy alto. Doctor René, sobre este tema también, para una población de casi 20 millones de habitantes, dicen que grandes problemas, grandes soluciones. ¿Serán estos asuntos como la solución para la Ciudad de México? Bueno, no más que quería comentar el arquitecto Felipe Leal que la gran parte de los habitantes de esta ciudad viven donde estaba el lago, es una cosa muy plana. O sea, yo no creo que sea un problema fundamentalmente de topografía, digamos, de la ciudad. Insisto, yo creo que bueno, para utilizar el artefacto actual de las bicicletas hay que tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. No, yo pienso, no quiero polemizar sobre este asunto de que se privilegia el centro, pero no solamente el centro, colonias de cierto nivel socioeconómico, por ser mucho más claro, comparando con otras mayorías de ingresos que por ser ingresos bajos plantean el problema de la rentabilidad de ciertas innovaciones. Entonces, uno de los desafíos que vamos a encontrar en todas las temáticas del transporte público, del agua potable, etcétera, es que la población mayoritaria que vive en esta metrópoli tiene ingresos bajos y entonces plantea el problema de cómo compatibilizar estos ingresos bajos con el costo que representa el agua potable, que representa el tratamiento de la basura, que representa la movilidad, etcétera. Esto no lo podemos negar, pues. Lo vemos muy bien con la dificultad que tenemos con mejorar sustancialmente la cobertura del transporte público. Tendríamos que tener hoy en día por lo menos 15 rutas de Metrobús. Bueno, ¿por qué no la tenemos? Porque por dos razones fundamentales, a mi entender. Uno, porque cuesta mucho dinero y posiblemente la ciudad no tenga. También hay un problema de escoger, o hacemos esto o hacemos autopistas urbanas, pero digamos, hay un problema de recursos públicos insuficientes. Y esto refiere al problema de las finanzas públicas, etcétera. Ahora, El otro problema que vamos a encontrar justamente en la basura, en el agua potable, pero sobre todo en la basura, y en el transporte público en particular, son los obstáculos que nuestra cultura corporativa y clientelar permea toda la gestión de la ciudad. O sea, ya sabemos muy bien que para implementar una nueva ruta, por ejemplo, de Metrobús, tenemos que negociar con organizaciones de transportistas y esto no es fácil. Entonces, digamos, los desafíos son múltiples. Uno que es que tenemos una mayor, repito, que es muy importante entender esto, tenemos una ciudad muy compleja y al mismo tiempo una mayoría de habitantes de escasos, a veces muy escasos recursos. La mayor parte de todas las líneas del metro y de transporte venían en la ciudad en este sentido, de norte-sur, en términos generales. Y lo que se hizo en las recientes administraciones se ha ido tejiendo oriente-poniente. La línea 12 del metro viene de Tláhuac y viene de Tláhuac hasta Mixcoac y va a continuar todavía un poco más hacia Mixcoac, hacia Álvaro Obregón, uniendo dos polos precisamente de sectores populares que pasa por uno intermedio, por la Colonia del Valle y todo eso, pero para facilitarle a personas que hacían 2 horas o 2 horas y medias de Tláhuac para llegar a Mixcoac, hoy hacen 40 minutos. Entonces, los beneficiados, en ese sentido, hay que ver nada más la composición sociocultural de quienes están utilizando los espacios, los beneficiarios. Eso es muy importante. No es la inmediatez de la relación física. Claro que hay que irlo extendiendo, pero no hay recursos para eso. Dos, la ciudad estaba totalmente colapsada, casi a nivel tienes un enfermo analógicamente como si fuera de terapia intensiva. ¿Por dónde lo vas a atacar en un principio? Por el corazón. El corazón de la ciudad y lo emblemático es toda esa parte donde está la riqueza patrimonial, histórica, cultural. Hay que hablar no nomás de lo social, sino lo cultural. Está ahí. Tú lo rescatas y son esos elementos de identidad. No es cualquier cosa recuperar la Alameda Central, ¿eh? Y sacar a 1000 ambulantes que estaban ahí por años y que no se había hecho nada. Pero si el corazón está infartado hay que descentralizar. El corazón está infartado, lo primero es que viva el corazón, si no te mueres, Felipe, querido. Pero yo creo que tu intervención es fundamental a mi entender en cuanto que efectivamente tenemos un corazón infartado, pero el problema del planificador, y yo soy planificador también, y entiendo la complicación de esto, es empezar a repensar una estructura de la ciudad. Entonces,
el problema de la movilidad que hoy en día se está expresando, y tú lo sabes muy bien, y me gustaría oír tu opinión al respecto, vía una nueva propuesta de reestructurar la ciudad para atender justamente este problema de la movilidad, que es la ciudad compacta, que es intentar, a ver cómo lo logramos, acercar, entre otras cosas, la vivienda al empleo. Entonces la ciudad también tiene un problema financiero y económico muy fuerte, porque tiene que financiar el transporte que está subsidiado, el metro y todos los sistemas de transporte público que están subsidiados, el RTP y todos ellos, para los habitantes del Estado de México que vienen a la centralidad, como dice René, del trabajo que se encuentra aquí. Entonces ahí también entramos con un problema de las aportaciones federales de los recursos que se dan a la ciudad, porque las aportaciones federales se dan por el número de habitantes, no por la oferta de trabajo que se da. Es una discusión que tiene la ciudad hace tiempo para mejorar. Entonces tiene que estar financiando a habitantes de otros estados, subsidiándolos y ofreciéndoles todos los servicios para que durante el día, ¿no?, puedan desempeñar sus actividades laborales de estudio o de otro tipo. Eso es una carga muy fuerte que la ciudad está absorbiendo. Pero lo que hay que entender, creo yo, es que el problema de la movilidad, como los demás problemas, tiene que tratarse de forma integral. Y repito, en gran parte, el problema de la movilidad refiere a la estructura urbana. Y termino con esto. Si ustedes, porque lo empecé a hacer cuando era funcionario y después desde la universidad, hace una encuesta y pregunta, por ejemplo, a la administración pública, ¿dónde viven los empleados? Usted se va a poner los pelos de punta. Se va a dar cuenta que el mismo gobierno de la ciudad que busca soluciones de la movilidad tiene empleados en la Miguel Hidalgo que viven en Iztapalapa y empleados en la delegación de Iztapalapa que viven en la Miguel Hidalgo. Entonces, para terminar, lo que pienso, eso sí lo estoy notando, es que por la complejidad de los problemas, por incluso la hipertecnicidad aumento dado de sus soluciones, hay una tendencia a tomar decisiones centralistas, porque es muy complicado, muy complicado. Los militantes, como soy yo, de la participación ciudadana, entendemos que cuando queremos una participación ciudadana en serio, nos enfrentamos a muchos obstáculos de distinto tipo. No es el tema ahorita de la participación, pero en un momento dado hay que plantearlo porque la gestión de un problema con la movilidad, tarde o temprano, va a tener que implicar un mejoramiento sustancial de lo que yo a veces llamo la ciudadanía, o sea, de construcción de ciudadanía, de implicación de nosotros los habitantes de la ciudad en la gestión, en el diseño, en la gestión de las alternativas. Pues nos vamos a quedar con esa pregunta en el aire, se nos ha terminado el programa. Felipe, muchísimas gracias. René de Coulomb, también muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. César Cancino, nos quedamos con muchísimas preguntas, ¿verdad? El próximo miércoles hablaremos sobre la movilidad, pero de los ciudadanos. Cuando hay una marcha hay que caminar bastante. Así es. Gracias por habernos acompañado en este programa aquí, El Observador. Muy buenas noches. Sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón Don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflidos o se escucha el cilindrero trovador. Contra esquina donde está la pulquería hay un puesto de tripitas en hervor. Allá afuera siempre está la policía